que pasaban. ¿Cómo empezó la trayectoria del personaje? ¿Cómo surgió? Bueno, los comiqueros lo sabemos, pero contanos un poco. ¿Pasaste del fanzine a la publicación? El cazador había nacido como otro personaje, ¿no? Y fue ahí encontrando su cauce. Sí, fue yo lo habré hecho en el 88 más o menos, que lo presenté en Fierro, que era el cazador, el primer cazador, el original, que tenía una estrella en la frente. Claro. Eso salió en el fanzine Arkham y después salió en una miniserie de 3 números y después digamos en la urraca para transformarlo en el cazador que hoy se conoce, que tiene la cruz invertida y es argentino y putea y todo eso. Bueno, ahí de ahí se hicieron 96, no, 96, no te quiero mentir cuántos números fueron, pero bueno, no sé, fueron unos 56 números, 56 o 55 números que fueron, o más. No, la verdad que si te digo 65 números fueron. Y como es que después hicieron 20 números más en revista, en editorial Perfil. Pero bueno, o sea, fue una trayectoria bastante larga para lo que era una revista y fue el último personaje, digamos, así popular del cómic antes de que se fundieran todas las revistas, porque digamos que Cazador terminó con la crisis del 2001, o sea, se dejó de editar en revista con la crisis del 2001. Vos también fuiste un autor que estuviste en las dos versiones, ¿no? De Fierro. ¿Cómo? Vos como autor ¿Cómo que estuviste en la versión de Fierro de que llegó hasta los 90 y en el revival de Fierro y hasta en la versión digital, ¿no? Sí, yo mi primera historieta, digamos, profesional la edité, la publicó La Urraca en Fierro en el suplemento Óxido y después Claro. en la versión digital que después salió el libro en una historieta que se llama Hércules Smith, Sí, sí. que era más de aventura, terror y bueno, ahí salió en la versión digital de la revista Fierro y después se hizo el libro, que está agotado, ¿no? Pero bueno, o sea, no es que tampoco hubo una gran tirada, pero bueno, está casi agotado. Con el cazador se da esto de una instancia que empezó como un personaje oscuro, con historias hasta, bueno, de aventuras o de género fantástico, y empezó Sí. a encontrar como un cauce en la coyuntura nacional y hasta en el humor negro, ¿no? De todo lo que era el cazador con Mauro Viale, con toda lo que aparecía en la televisión de aquellos momentos. ¿Cómo fue para ustedes hacer ese cambio del personaje y que, bueno, tan bien recibido fue por los lectores? No, o sea, lo hicimos natural, o sea, porque digamos que estas cosas generalmente uno lo hace porque le gustan y porque se dan naturalmente. Por supuesto, después vas encontrando el cauce para poder meter otras historias y necesariamente tenés que buscar formas de sacar nuevas historias. Y bueno, se iba metiendo, era común meter personajes de la época. Generalmente quedaban mal parados, bien parados, pero generalmente quedaban mal parados como personajes, pero o sea, para nosotros era natural, porque era, o sea, era una época rara donde pasaba de todo y era Sí. rarísimo los tipos de programas que había, el presidente que había y todo eso, o sea, era todo raro como ahora, pero bueno, digamos Claro. que en esa época se hacía todo ese tema, ¿no? O sea, se podía meter todo ese tema y hasta que, bueno, se hizo muy conocida la revista y la empezaron a levantar y todo eso, pero bueno. Y el cazador se da el gusto de arraigarse tanto en la cultura popular que lo tiene de compañero de aventuras al Diego, ¿no? Y ahí esas correrías derivan en lo que es la revista El 10, ¿no? Hasta una instancia más en lo que es el cazador. Sí,
o sea, en el Cazador empezó a aparecer el Diego como amigo del Cazador, de los pocos amigos que tenía junto con el tío Pastafrola, porque digamos, Sí. el Cazador en sí no tiene amigos, sino que más bien se hacen amigos de él, pero él, bueno, no los considera, no los considera sus amigos. Y es decir, el Diego tuvo después su revista, después que terminó Cazador, digamos del 2001 en adelante tuvo 7 números así, y bueno, esos están editados en libros, ahora están separados en un libro que se llama Penal y otro que se llama Invasión. Ajá, bien. Eso lo hacía todo yo. Bien. Y ahí aparecía Cazador, todo. Ya ahí era completamente virado al absurdo, al humor, al bizarro extremo, y era también lo que se demandaba por esos tiempos. Pero bueno, siempre por demás acompañando el público, el lector fiel, era el pase hasta incluso de generaciones ya en esa instancia, ¿no? Con el personaje. Y ahí lo que ahora te pregunto es cómo empieza a gestarse y cuándo empieza esto del Cazador, la película. Y eso, o sea, yo le había hablado a Georgina porque ella era alumna de un curso que yo daba, y ella un día me cuenta que hacía cine así como se podía, porque estaba estudiando cine o había estudiado cine. Y le dije por qué no hacía una película, aunque sea así nomás, de Cazador, y bueno, quedó en eso. Y después una vez me llama y me dice que había, o sea, después de unos años había logrado conseguir un equipo para hacer la película. Y bueno, o sea, nos reunimos, empezamos a hacer el guión. En el fines del 2015 salió la campaña de Ideame y bueno, o sea, se juntó algo, y pues desgraciadamente después vino el 2016, se devaluó la moneda y claro, lo que se juntó sirvió para poco, o sea, pero bueno, se arrancó como sea y duró todo ese año 2016 hasta agosto más o menos, o agosto o septiembre había durado el rodaje, y después se tuvo que filmar una escena más en agosto del otro año porque faltaba y no se hacía nunca. Y mientras Georgina la iba armando, iba consultándonos, le fuimos agregando partes, lo fuimos arreglando, y bueno, al final se terminó. Y cuando se terminó y que se iba a estrenar, cayó la pandemia y cagamos. Y se pudo pasar, o sea, se pudo pasar un preestreno en el cine de Belgrano, el multiplex de Belgrano, sí. Y se pasó un preestreno que no era la edición final. Y después se estrenó un año después, creo, cuando se pudo más o menos reunir y que se dejaban juntar 30 personas en un bar que era el Bar El Especial, ahí por el centro, y ahí se pudo pasar la edición esa. Y después fue a Rosario, a Valparaíso, a Santiago de Chile, al Racing Club de Avellaneda, la sede cultural, o sea que no es la primera vez que se pasa en el sur, sino que en Racing lo pasamos también. Bien. Alguna vez. En el querido Racing Club. Pero bueno, esta sería la segunda vez. Y en Agüero. Y bueno, o sea, hubo varias exhibiciones en varios lados, incluso en el Malva, y ahora hace poco en el Gomón, que se hicieron 2 funciones. ¿Qué semanitas, ¿no? Cuando se hicieron los festivales en el Gomón, ahora estaba programada para principios de febrero, después ahora también a fines de febrero, siempre en momentos álgidos y en las plazas de los 2 congresos. Pero bueno, es lo que el cazador requiere, ¿no? Que esté todo así también bastante álgido. Cuando te encontrás con el personaje, ¿no? Que interpreta la Masa, ¿no? Y esta cosa que se da, este antihéroe de los niños como la Masa, y verlo recontra full zarpado en el Cazador. Vos que estuviste ahí atrás de todo esto, ¿le costó al hombre detrás de la máscara hacer ese cambio? ¿Cómo fue ahí la movida? Sí, digamos que él es muy la Masa, o sea, él es muy la Masa, que es un personaje para pibes, y él quiere conservar un poco
ese personaje costó sacarlo de ese lugar, o sea, él cuando él habla normal, cuando él está sin la máscara y está hablando, es cazador, o sea, habla como cualquier argentino a la puteada. Claro. Pero con la masa se cuidaba bastante y para ser cazador era como que le costaba meterse en el personaje, después se metió, o sea, de a poco se fue metiendo en el personaje. De hecho, la escena de la cancha de fútbol, ahí ya estaba metido con el personaje, le salía bastante bien, pero le costaba al principio decir puteada por ahí por delante de la cámara, ¿no? O sea, porque era como que la masa para él es un personaje muy fuerte y como que es su vida, ¿no? O sea, y meterse en el cazador por ahí le costaba, pero bueno, yo me preguntaba a ver qué decía acá y todo eso. Bueno, estaba en el guión parte de la puteada y eso se fue logrando de a poco, se fue por suerte, o sea, uno pudo estar ahí atrás de la filmación todo lo que pudo. Cuando no estaba era porque tenía que viajar a alguna convención o algo, pero o sea, él, o sea, fue como se fue metiendo de a poco en el personaje. Pero sí, le costó bastante. Cuando viajas y los países limítrofes, ¿llegó la película o es como que te preguntan de cómo es esta movida con la película? ¿Están también impactados con esto, que es un fenómeno de culto ya, la película del cazador? Sí, lo que pasa es que al ser algo independiente, ¿viste? O sea, cuando fuimos a Bolivia estaba solo el tráiler nada más, y bueno, o sea, lo que pasa es que en Bolivia por ahí no es muy conocido y pobres se asustaron cuando vieron el tráiler. Pero sí se vio en Valparaíso, pero ahí se mandó la película, o sea, para que la proyectaran en un festival, y lo mismo que en uno de Santiago de Chile. Hasta ahora se pasaron en Chile más que nada, y o sea, después en otro lado no se logró pasar, pero bueno, o sea, no se logró porque bueno, o sea, para poder enviarla o llevarla a uno y la pasa, o bueno, o se habla con la directora y se ve a ver cómo pasarla, ¿no?